más allá de las cuestiones técnicas, lo que a nosotros hoy nos pasa es preguntarnos dos cosas. Si esto nos puede volver a pasar y cómo vamos a responder frente a una situación que se puede repetir en el mundo. Yo estoy convencido que vamos a responder de mejor manera. Ojalá. ¿Por qué? El 3 de marzo del 2020 se registró el primer caso confirmado de COVID en la Argentina, cuando veíamos lo que estaba pasando en otros países del mundo. Cuando declara la cuarentena, esa primera cuarentena que se creía que iba a durar hasta fines de marzo Alberto Fernández, ya teníamos 19 casos y habíamos tenido los primeros registros de muertes en la Argentina. Igual 130.000 víctimas fatales en Argentina es un montón. Es muchísimo. Vamos a tratar de ir repasando junto con todo el equipo lo que nos dejó esta cuarentena, porque estoy segura de que ustedes, cada uno lo vivió diferente, cada uno tiene consecuencias diferentes, algunos con pérdidas irreparables, pero todavía hoy estamos tratando de encontrar lo que se nos perdió en este inicio hace 5 años de la cuarentena. ¿Bata? Sí, repasemos, ¿te parece, Alejandra, el mapa judicial? Porque el mapa judicial nos va a ir llevando y dando pie para todo lo que nos pasó hace 5 años y una radiografía de las causas judiciales conexas a la pandemia, pero que también tienen mucho que ver con la sociedad y fundamentalmente con el impacto político. La primera, las imputaciones masivas. ¿Se acuerdan? Todo aquel que violaba era imputado, se le inició un proceso. No recuerdo la cantidad. En Córdoba era un número, pero así, de millares. En un ratito nos va a contar el tema del famoso remero. ¿Era remero? El surfer que se le hacía. No. Remero. El remero que por entrenarlo en un lugar aislado, en una playa aislada, lo imputaron. Bueno, todas esas imputaciones de los que están viendo, mucha gente debe haber estado imputada judicialmente por salir a comprar un kilo de pan. Pero te puedo decir algo sobre eso. Cuando comenzó la cuarentena, que no sabíamos, no sabíamos dónde colocarnos. Si decir que esas personas eran irresponsables y estaban haciendo algo mal y tenían que cumplir un aislamiento, o si por el contrario eran los únicos que se estaban dando cuenta que estábamos exagerando con lo que pasaba. Digo, en ese momento obviamente no que teníamos ahora, en claro qué pasaba. Coincido plenamente, esto ahora es más fácil leerlo, pero bueno, la cuestión que lógicamente todo eso fue archivado. Bueno, después otra de las causas judiciales que hubo fue una cosa en la cual Arriba Córdoba fue, bueno, tristemente clave, porque teníamos, me acuerdo, con Roxana Martínez, te debes acordar, Alejandra, sí, por supuesto, el resto del equipo, cuando entrevistábamos a Solange, la última nota que da, que no podía leer esa carta y que la leyó Roxana, porque estaba esperando a su papá, que estaba retenido ahí en Huinca Renancó, en esos controles, que fue un quiebre en estas medidas del COE. Ese día, porque a las pocas horas murió Solange, mientras su papá y su tía volvían a su pueblo en Neuquén. Fue tremendo, tal es así que lo obliga al gobierno nacional a cambiar una serie de cosas, a flexibilizar una serie de normas, a tener en cuenta otras dimensiones humanas, digo, más allá de políticas sociales, sanitarias, otras dimensiones humanas, al gobierno nacional y al gobierno provincial. Un sacudón tremendo por el famoso COE. Terminó preso con una condena por otra cosa, el presidente del COE, Juan Ledesma, por abuso sexual. Pero, digo, ese caso Solange está elevado a juicio. Fue hace 5 años, todavía no lo juzgaron, pero 4 personas de bajo rango, un oficial de policía, un agente sanitario, nunca se juzgó a los responsables de eso, que implicó, como decíamos, un quiebre. Bueno, otra de las causas judiciales es el tema que hay una planteo hecho, este es más reciente, lo hizo a partir de declaraciones del exministro Guzmán, cuando dijo Alberto Fernández estiró la cuarentena porque le convenía políticamente. Lo denunciaron a Fernández por el estiramiento de la cuarentena, solo está en nivel de denuncia. Pero hablando de Alberto Fernández, el tema de las otras denuncias que tienen que ver con la fiesta de Olivos, el símbolo, el fin de una de las peores gestiones de la historia argentina y una de las peores gestiones de democracia, la de Alberto Fernández, acompañado por Cristina de Vice. Bueno, aislamiento total, la historia conocida, sale Fabiola festejando un cumpleaños, él ahí brindando, ahí, no sé, 20 personas en Olivo.
Volvemos al tema de la fiesta, porque la fiesta se cerró con simplemente el tema de una multa que pagaron a Alberto y Fabiola Gianni para evitar el proceso judicial que iba inevitablemente a derivar en una condena, pero es un quiebre y bueno, todo lo que vino con Alberto, con Fabiola es lo que se ve. Bueno, el otro gran tema fue la cuestión de las vacunas. Se le denunció a la ministra Bisotti fundamentalmente, que fue la que reemplazó a Ginés González García, por priorizar los acuerdos con Rusia. Ahí hubo un gran negocio, éramos socios de Rusia en ese momento, bueno, después nos peleamos, ahora nos volvemos a amigar. Había un gran negocio con Rusia, esa investigación está paralizada, es del 2023 y está totalmente parada esa investigación, que por qué no compraban la Pfizer, ¿se acuerda que la canción de Copán ironizando y demás? Y teníamos un convenio con Pfizer nosotros. Teníamos y no lo ejecutamos. Y no lo ejecutamos, bueno, exacto. Y finalmente el tema del vacunatorio VIP, que el principal acusado fue justamente Ginés González García, que se fue del cargo por esa razón, que ya falleció, con lo cual el principal acusado no puede ser juzgado, pero se sigue investigando. En serio, anoche chequeé y siguen investigando el tema del vacunatorio VIP, no sé, tanto a nivel nacional como en Córdoba. En Córdoba también, ¿se acuerdan? Hubo una causa con el vacunatorio VIP que no avanzó. En síntesis, toda la repercusión de lo que tiene que ver con la justicia es más o menos lo que conocemos de la justicia cuando tiene que investigar el poder. No se hizo absolutamente nada. Sí. Y nos vamos a quedar ahí en Solange, Lalo. Ayer hablamos con el papá, porque claramente en estas situaciones tiene la obligación y la tristeza de recordar todo lo que pasó. Les voy a leer dos frases, dos oraciones del primer mensaje que le llega a Arriba Córdoba cuando la producción empieza a investigar lo que había pasado con el caso Solange. Buenas noches, 1000 perdones por escribir. Quería contarles lo que le está pasando a mi cuñado. Esta historia es real. Pasó ayer y ojalá la puedan dar a conocer. El equipo de Arriba Córdoba se comunica con el papá de Solange y ahí el papá le cuenta lo que fue tener que regresar a su casa sin poder venir a ver a su hija, que había venido a Córdoba a buscar un tratamiento para un cáncer de mama con el que venía luchando hace mucho. Lo pararon en Huinca Renancó, por ahí, ¿no? No lo dejaron bajar de la camioneta, lo obligaron a hacer pis arriba de la camioneta para que no se baje, porque le decían que si se bajaba, porque no tenía el resultado del hisopado que le hacían en ese momento, porque no le daba un resultado concluyente, no lo dejaron bajar. ¿Saben cómo le dio ese hisopado después? Negativo. Pero su hija había muerto. Roxana Martínez en un móvil de Arriba Córdoba leyó la carta que ella había escrito y el papá de Solange se acuerda de todo esto. Les vamos a compartir esa historia y otra de una enfermera que también conocimos en Arriba Córdoba y que quizás no está dentro de lo que Roberto Bataglino nos está contando. No terminó en una causa judicial, pero ¿saben qué hacía la gente que a las 8 de la noche le aplaudía? Después le pedía que se vaya, que se mude, porque tenían miedo de que los contagiara. 2 historias de lo que nos pasó hace 5 años. Para mí fue una gran sorpresa porque primero me resultó totalmente extraño porque era la misma gente que nosotros nos aplaudía, era la misma gente que nos agraviaba. Entonces era como todo muy contradictorio, ¿no? Porque pasaban de pedirte un favor a que le dijeras cómo tratar de manejarse con toda esta situación, a después querer cerrarte la puerta del edificio y no dejarte entrar, porque literalmente lo que me pasó eso fue en una de las tantas veces. Creo que en estas circunstancias uno tiene que aprender, no solamente la pandemia nos dejó una parte triste, sino también una reflexión muy grande, porque tenemos que aprender a valorar a las personas que tenemos al lado. Aún así, si un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, lo que nosotros apreciamos, no tenemos que tener miedo de decir te quiero, de dar un abrazo, porque nos alejó tanto esta pandemia, que por ahí vos te hiciste amiga de tu vecina de la casa del lado y no se podían juntar a tomar un café, a tomar un mate, tenía que ser todo por videollamada. Entonces, hay que tratar de fomentar un poco más la empatía y el amor, que hoy por hoy eso se pierde. En realidad la agradecida soy yo porque esto nosotros también nos hizo crecer mucho, porque nos hizo crecer mucho más como equipo. Recordar todos los días es algo que no se olvida. No es solamente los aniversarios, tanto de la pandemia
o de Sol, sino que es un recordamiento diario de todo lo que ha pasado, es algo que no se olvida, que lo tenés en la memoria, en el corazón, y lamentablemente seguir esperando a la justicia que no actúa. Todavía no tenemos fecha de juicio. Y la causa terminó con 2 imputados, el doctor Andrada y la señora Morales. El juicio va a ser sobre ellos 2 por mal desempeño de funcionario público y otras cosas más, pero lo que fue el agravante en esa época fue la privación ilegítima de libertad, violación a los derechos humanos, violación a los derechos de Solange, al último adiós. Todo eso en la causa no está, calculo que se irá a tocar, pero vendrá otro juicio más adelante y no sé si estaremos vivos para verlo realmente, porque no. Es decir, los 2 imputados y la causa sobre ellos 2 no puede. Es inaceptable, pero para la justicia sí es así. Yo creo que no aprendimos nada, seguimos siendo igual, no somos ni mejores ni peores. Hubo mucho aprovechamiento político en todo lo que fue la pandemia, tanto por Alberto, que no levantó en su momento la pandemia, pues políticamente le servía. Estar en este lugar es difícil, porque muchísimos argentinos pasaron por la misma situación, que no tuvieron la visibilidad que tuvo el caso Solange. Gracias a ustedes, el medio que más estuvo al lado nuestro de la familia, leyeron la carta de Sol en vida, fue un reclamo que le hizo ella por intermedio de la carta, que la leyó una periodista de ustedes. Sí. Y la verdad es que no... Es duro no volver a recordar, volver a pasar todos los momentos estos que siempre pasan, y lamentablemente sí, Sol fue muy visible y muy doloroso lo que pasó. No hay palabra ni nada que nos devuelva todo el sufrimiento que sintió ella el mismo día, el 16 de agosto, que no nos dejaron ingresar. A partir de ahí ella sufrió muchísimo, pidió por nosotros y no fue escuchada, no fueron respetados los derechos de ella, y todo eso duele porque no debería haber sido así. Y recordar la frase de Sol: hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie me va a arrebatar eso, y lamentablemente la política y la justicia se lo arrebataron.